Muy buenas, queridos hermanos. Es un placer para mí, en el marco de la celebración de los 125 años de la llegada del Evangelio a Honduras en este 2021. Es un gran placer estar en compañía de nuestro querido hermano, amigo y consiervo Douglas Alan Livingstone, vicepresidente de Enlace Global de Ministerios Avant, y por supuesto un hermano muy conocido y muy apreciado en todas las iglesias de Asieca y más allá. Así que, Douglas, es un placer estar contigo para tener una plática muy interesante, espero yo, acerca de la llegada del Evangelio a Honduras. Muchas gracias. Es un gran privilegio poder estar por este mes con ustedes. En estos tiempos es difícil celebrar como lo sabemos hacer, pero gracias a Dios por estos medios y un tema que me interesa muchísimo, poder hablar de la historia de nuestras iglesias en Honduras. Gracias, Alan. Pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la llegada del Evangelio y las implicaciones que eso tiene para nuestras iglesias y para nuestros ministerios hoy en esta época en la que vivimos en Honduras. Comencemos hablando un poco de la fundación de la misión. ¿Qué motivaciones tuvieron los fundadores de lo que en aquel tiempo se llamó la Misión Centroamericana para enviar misioneros precisamente a esta región de Centroamérica? Pues yo creo que lo primero es la palabra de Dios. Uno de los fundadores claves, el doctor Scofield, se encontró con Hudson Taylor y con Moody, grandes reconocidos, pero los tres eran maestros conocidos de la palabra, y realmente fueron ellos hablando de las necesidades y confrontando con la palabra que uno tenía o sea, que había gran necesidad y es nuestra responsabilidad que los que no han oído oigan. Entonces empezó a inquietar el corazón del doctor Scofield. Al regresar a Dallas, empieza él a orar con un grupo de hermanos, de hombres de negocio, que él dijo: oremos a ver qué quiere Dios para eso. Entonces la palabra, la oración, lo que no sabían es que al mismo vez él empezó a tener una carga por Costa Rica. Resulta que en Costa Rica habían dos señoras canadienses, estaban ahí con sus esposos, eran caficultores sus esposos, y ellas no hablaban español, pero empiezan a ver a su alrededor la idolatría, el estado espiritual de la gente que lo observaban, y como no podían hablar ellas, entonces empezaron a reunirse para orar juntas. Señor, envíe misioneros porque aquí necesitan el evangelio. Y al mismo tiempo, allá al norte, Dios está cargando el corazón del doctor Scofield con esto. Entonces, la palabra, la oración, también la investigación, es bien interesante porque llamaban a Centroamérica la Samaria de Estados Unidos. ¿Por qué? Ya por mucho tiempo habían estado enviando misioneros a Asia, África, ¿verdad? A lugares, a Sudamérica, pero no a Centroamérica. Y dice: aquí lo tenemos relativamente cerca, nuestra Samaria, y no hemos enviado misioneros. Entonces ahí por el mismo año 96, recién en noviembre de ese año se funda, y al siguiente mes empieza perdón, era 1890, fue en el 94, diciembre del 94, el señor Dillon hace un recorrido con otro hermano que no sé de qué país era, de apellido Quesada, y ellos hacen un exploratorio que financió un hermano Arthington de Inglaterra, bien interesante, pero se pasaron 18 meses viajando por las 5 repúblicas de Centroamérica para ver la necesidad, y es bien interesante escuchar y leer lo que escribieron sobre Honduras. Por ejemplo, en todas las aldeas donde iban, lo que les daban de tomar no era café, era cacao. Entonces, estaba hablando de 1895, cosas que a mí me sorprendieron cuando descubrí eso, ¿verdad? Pero buscaron la información, y uno de los lugares que aparentemente había más recepción al evangelio en su viaje, aunque en otros países, era el área de Copán. Entonces llegan los primeros precisamente ahí, y en parte por eso, o sea, a los como 2 meses de que termina ese viaje de exploración, o a los pocos meses,
ya estaba de regreso Dillon trayendo a los primeros misioneros. Y una anécdota ahí, había una agencia misionera aquí en Kansas City, donde ahora estamos viendo nosotros, que el mismo Scofield había ayudado a fundar. Entonces viene Dillon de este recorrido, da el reporte a él y el presidente de la misión, que ahora es Ministerio Savant, deja la presidencia o la dirección de esa agencia misionera acá en Kansas City para irse a Honduras. Y ahora, más de 100 años después, Dios ha unido a las dos agencias, ¿verdad? La que era la misión centroamericana y lo que es Savant, Ministerio Savant, nos hemos unido en una agencia más fuerte, pero las raíces ahí están, pues. O sea, el primer misionero a Honduras dejó de ser director del Ministerio Savant para llegar allá a Honduras. Por cuando oyó de la necesidad y la recepción, él y su esposa y sus dos hijos se fueron para Honduras con ese primer grupo a radicarse en Santa Rosa. Entonces, mucho fascinante de cómo Dios obró, pero lo mismo hace hoy. Cuando conseguimos información, investigamos las necesidades, estamos en la palabra, estamos en oración, Dios da las oportunidades para lo que dio para hace tanto tiempo para los que llegaron a Honduras. Fascinante historia, fascinante y muy, muy desafiante, definitivamente. De los primeros misioneros, ¿qué desafíos y qué obstáculos tuvieron que enfrentar aparte, bueno, por supuesto del atraso que había, me imagino, en estos países, pero qué desafíos y qué obstáculos tuvieron que enfrentar esos primeros misioneros? Bueno, eran muchos, como has dicho, Alan. O sea, hay dos categorías, diría yo. Uno es los mismos que todos los hondureños, ¿verdad? O sea, en ese lapso de 1876 a 1972, digamos, se dicen que habían 34 guerras civiles en Honduras. Entonces los misioneros vivieron por muchos de ellos. Me acuerdo leer de que, no me acuerdo ahora quién, pero algunos de los misioneros, los soldados de un bando o de otro, llegaban a llevar las mulas que tenían para ir a evangelizar. Se los llevaban porque los necesitaban, se los prestaban, ¿verdad? O sea, no sé si los devolvían o no, pero, o sea, claro, entonces sí, uno vive en ese, como todo el pueblo, pues, en ese temor. Eh, y muchas guerras civiles sazonadas, golpes de Estado y todo eso, ¿verdad? En cuanto a la salud, no había casi nada en cuanto a médicos y medicina. En la economía, muy afectada por toda la inestabilidad que hubo en Honduras. Honduras, para digamos, a principios del siglo XIX, estaba más atrasado que otros países de Centroamérica, que con el liberalismo se habían desarrollado mucha infraestructura, etcétera, pero por la inestabilidad que tuvimos en Honduras, es menos el desarrollo. Las dificultades de moverse, por algo se llaman ondas, ¿verdad? Y para todos eso era un reto. En bestia uno se movía o a pie en todo el territorio nacional en ese tiempo. Entonces, claro, todo eso y las sequías, inundaciones. Uno de los misioneros en 1915, Lincoln, habla de cuántas personas murieron en ese año por el hambruno que hubo en Honduras, por la sequía y todo eso. Entonces, todo eso, claro, lo están viviendo con el pueblo. Pero encima de eso hay obstáculos propios de los misioneros como extranjeros y como los que traen el evangelio. Estar lejos de la familia y hoy en día todo el mundo viaja. Bueno, este último año no, pero digamos en general, en nuestra generación se puede viajar más fácilmente. Pero por ejemplo, la niña Laura, que le decían, la señorita Laura Nelson, estuvo desde 1898 hasta 1950, 52 años en Dulce Nombre de Copán, y en ese tiempo solo fue 2 veces a los estados a visitar a su familia. O sea, claro, se hace uno del lugar, ¿verdad? Pero no deja de tener, o sea, no vio a sus sobrinos, sus padres, sus tíos, sus hermanos y hermanas por todo ese tiempo. Una cosa bien interesante, se funda la Misión Centroamericana y uno de los principios es no recibirán salario. O sea, si entra dinero, se lo mandamos, si no, no. Se vienen con eso sin nada de saber. Y me
una vez don Eberto Pisley, por el año 20, en 1920, qué sé yo, pero usó en ese tiempo se mandaba un tipo telegrama, cable internacional, y ahí decía cuánto uno le daba al banco y le entregaban, ¿verdad? Y él paga sus últimos 50 centavos, que era mucho en ese tiempo, para pagar el cable, y dice, lo siento, no entró nada este mes. Wow. Entonces, claro, esos son retos, pero su esposa, bien conocida en el sur, doña Marianita, por su pan de frutas que ella hacía, pero ellos trabajaban también igual para buscando qué hacer para sostenerse, porque tenían ese llamamiento acá. Eh, Había resistencia al evangelio en ese tiempo, aunque también mucho fruto, pero sí, no hasta la muerte, digamos, en el sentido de que persecución hasta la muerte, pero sí resistencia bastante. Las enfermedades, o sea, como ellos no habían crecido en clima tropical, habían enfermedades que su cuerpo no tenía resistencia. Una familia llega a Santa Rosa en 1897, por ahí. Solo 6 meses pudieron estar porque pasaron enfermos todo el tiempo. O sea, no podían superarlo para poder funcionar. El mismo Dillon que hizo el viaje exploratorio, que recluta a Bishop, Eduardo Bishop, fue el primer misionero, el que había sido el presidente de la otra agencia misionera, que ahora es Avant. Y él hizo el viaje exploratorio, todo eso. Quiero ver, creo que aquí puse la nota, el 27 de junio de 1897, menos, o sea, los 7 meses de que llegan estos primeros misioneros, él falleció en el paraíso de Copán. No tengo idea si todavía se puede encontrar su tumba ahí en el cementerio, pero imagínense, o sea, desde ese entonces ya el primero, por una fiebre de tifoidea o algo parecido que le dio malaria, no sé exactamente, pero no había medicinas, entonces él da su vida realmente por traer el evangelio a nuestros territorios de Honduras. Entonces, sí, muchos retos. Hay varias tumbas de misioneros regados por Honduras que dieron sus vidas y llegaron a vivir y a morir porque estaban comprometidos con llevar el evangelio a ese lugar. Sin duda, el reino de Dios los contará como algunos de los héroes de la extensión del reino de Dios en nuestros países. Y sobre todo nosotros creo que debemos rescatar esas historias para que las nuevas generaciones entiendan lo que ha costado lo que ahora tenemos en Asieca y en nuestras iglesias, ¿verdad? En ese sentido, en esa misma línea, ¿qué podrían aprender nuestras iglesias, Douglas, con respecto a la predicación del evangelio? Porque algunos piensan que hoy, bueno, se puede predicar el evangelio por medio de una campaña, de algún programa de radio, pero en ese tiempo no existían, bueno, las campañas sí, pero no existían tantos medios tecnológicos como los que hay ahora. ¿Qué podríamos aprender de la predicación del evangelio, de cómo ellos predicaron el evangelio y qué tipo de evangelio predicaron? Sí, sí, bueno, yo creo que una cosa que tenían era denuedo y un deseo que la gente escuchara. O sea, el primer grupito de misioneros que llegaron a Puerto Cortés ese 30 de mayo de 1896, se fueron para San Pedro y estuvieron unos 12 días ahí alistando, yo creo que comprando sus mulas y provisiones porque ya habían decidido radicarse en Santa Rosa de Copán. Pero todos los días o noches o no sé a qué horas estaban en las calles, o sea, solo Dillon y creo que otro de las sociedades bíblicas que se encontraron ahí hablaban español, pero ahí confió en Cristo uno en esos días que ni estaban ni habían llegado donde iban, pero es que era un estilo de vida, compartir la palabra de Dios. Entonces yo creo que eso es un reto. La otra cosa es que los misioneros más efectivos predicaban con sus vidas. A veces pensamos solo en compartir las 4 leyes o el puente o qué sé yo, que está bien, pueden ser, pero eso no es completo, eso no es compartir. O sea, Jesús compartió
primero con quién era la gente. Dice que los pecadores llegaban a Jesús. ¿Por qué? Porque no les juzgaba, porque tenía un atractivo Jesús. Y estos misioneros no eran perfectos. Me imagino que muchos tenían su carácter, etcétera, ¿verdad? Son humanos, ¿verdad? Sin embargo, demostraban el carácter, el fruto del espíritu era evidente en ellos, el amor, gozo, paz, etcétera. Y a veces no damos valor a eso. Y ese es nuestro primer anuncio del evangelio, es quién somos. En segundo lugar, predicaban el evangelio con sus obras, ¿verdad? Dice la palabra, hablamos de que somos luz, ¿verdad? Si no, al pasaje de Mateo de luz dice que son nuestras buenas obras, los que alumbran. Es interesante, por ejemplo, un misionero que estuvo, si no me equivoco, ahí por los años 20, 30, o sea, 1920 o 30 en Santa Rosa de Copán, era la única persona en ese tiempo que no estaba afiliado a un partido político y que todos confiaban en él. Y él era el tesorero de Santa Rosa de Copán durante un periodo, aunque llegaban diferentes gobernadores o alcaldes, todo el mundo confiaba en él. Imagínense qué testimonio, ¿verdad? Él mismo hizo reforma en la prisión. Él instituyó uniformes para los presos y un programa para enseñarle, para alfabetización, para enseñarles, y logró sacarles de la prisión ahí cerca para ayudar en la limpieza del predio de la alcaldía y alrededor de ahí. O sea, estaba bien involucrado en la vida de la sociedad y buscando, si es que el evangelio, Alan, como sabes, y todo, o sea, impacta, ¿verdad? El evangelio es algo que se demuestra. Claro que hay que hablar, claro que hay que compartir la verdad, pero a veces nos quedamos cortos porque solo queremos andar hablando y repartiendo tratados, aunque yo creo que muchos jóvenes ni saben qué son esos ya, ¿verdad? pero mi punto es, o sea, queremos lo hablado o lo escrito, que está bien, pero no es suficiente. Bíblicamente, la comunicación se hace de tres formas: con mi vida, quién soy, con mis buenas obras y con mis palabras. Entonces, claro, con cualquier de esos que falta es débil. Entonces, yo creo que a veces un evangelio débil porque no estamos predicando con nuestras vidas y nuestras buenas obras. Nos quedamos dentro de las cuatro paredes del edificio de la casa y no estamos involucrados en la sociedad, en la comunidad, para demostrar los valores diferentes que tenemos los seguidores de Jesús. Entonces yo veo esos ejemplos, bueno, hay muchos más, ¿verdad? Don Eberto Pisley, que cuando él llegaba a las aldeas allá del sur, dicen que él nunca aprendió muy bien el español y sus predicaciones eran difíciles de entender. Difíciles, sí, pero era un hombre con un corazón. Y entrenó a muchos líderes, les regalaba libros, dice, y les dejaba tarea, y la otra vuelta que él venía, se ponían a dialogar, o sea, hacía bien informal, ¿verdad? Pero formó a muchos líderes así, de esa forma sencilla. Pero algo bien interesante, confiaban en él para tener los precios de mercado en Choluteca, donde él vivía. Porque claro, los intermediantes iban a las aldeas a comprar y decían, ¿cómo está el frijol? Bueno, a 20 centavos, ¿verdad? Entonces solo le puedo dar 18, pero ya va a ver, dice, no, allá lo están vendiendo a 25 o lo que sea, ¿verdad? El punto es de que él ayudaba a que ellos dieran un precio justo para lo que ellos producían de la tierra. Él era igualmente preocupado por eso. Decían que él llevaba harina y no sé qué para hacerle panqueques a los niños cuando se quedaban a casa de los hermanos en diferentes aldeas. O sea, detalles así. Cuando él iba al mercado en Choluteca y miraba a un hermano de cualquier de esas aldeas, ven a la casa. Y doña Marianita ya sabía que cuando venía, quién sabe cuántas personas traía para almorzar con ellos, o para cenar, o para quedarse la noche. O sea, de esa hospitalidad, de esa entrega a la gente. Eso predicaba mucho, pues. O sea, no es solo ir y hablar, ok, ya hablé, ya cumplí. No, es que el evangelio, el evangelismo es lo que somos. O sea, somos embajadores, somos testigos. No es una actividad. ¿Sabe cuál es la actividad evangelística? La vida. O sea, mi vida debería de ser una actividad continua evangelística,
donde Cristo se está viendo en todo lo que hago, en todo lo que soy, en la casa, en la calle, en la oficina, en el taller, donde quiera que estoy. Yo soy el evangelio en el sentido de que soy un embajador, ¿verdad? Soy un sacerdote santo, que dice la escritura que somos todos los creyentes, todos somos testigos. Entonces yo veo en los misioneros de más impacto, entendían eso, de que es mucho más que solo hablar. En otras palabras, estos personajes, grandes personajes del reino de Dios y de nuestra historia como iglesias, eran pues representantes del reino de Dios, pero ante la gente que tal vez no entendía mucho ese lenguaje, eran sinónimo de transformación, eran sinónimo de progreso y eran Sí. sinónimo de, nosotros diríamos hoy, bendición. Ellos tal vez pensarían de una manera un poco distinta, nos conviene que esta gente esté aquí. Yo no sé si dirían eso sobre nosotros el día de hoy. Fascinantes historias, Douglas, fascinantes que nosotros a veces hemos olvidado y que es necesario que recuperemos para pues mantener nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Cómo podríamos resumir algunos desafíos que nos deja la historia de Asieca, de estos primeros misioneros, de la misión centroamericana, la querida misión centroamericana que hoy es Avant, ¿verdad? Y ese detalle muy, muy bonito de que un misionero abandonó esa misión y luego se unió a la misión centroamericana y ahora las dos organizaciones se han unido. Muy, muy interesante detalle, pero ¿cómo podríamos resumir los desafíos que nos presenta esta historia? Bueno, yo creo que hay muchos. Algo que caracterizó la iglesia en esos primeros años era lo que yo llamaría el empuje. O sea, no se quedaban tranquilos con lo que tenían. Eran inquietos. ¿Dónde más se necesita? ¿Qué más se puede hacer? Y yo creo que es bien fácil que nosotros, porque Dios nos ha bendecido, ya tenemos nuestras iglesias y somos bien conformistas, con tal que vengan algunos hermanos o algo por el estilo. La iglesia que se fundó, la primera iglesia realmente, fue en el Paraíso de Copán. Se fundó el Paraíso en 1888 con un cura rebelde que ya 9 años después que llegan ya había fallecido. Ellos no le conocieron, pero este pueblo que le siguió estaban con un descontento profundo con la Iglesia Católica Romana. Entonces había una apertura tremenda y en 6 semanas tenían 105 convertidos. Wow. Estamos hablando de un tiempo de resistencia al evangelio en todas partes y habían algunos que otros ya aún en esos primeros años, pero ahí era como Dios había preparado a ese pueblo. Ahora, bien interesante, a las 6 semanas ya habían nombrado 3 ancianos, 7 diáconos y 2 obreros para ir y llevar el evangelio a aldeas que no habían escuchado. Wow. Ahora, obviamente fue un error nombrar liderazgo, obviamente eran neófitos y la Biblia nos instruye no hacer eso. Uno se pregunta qué hubiera pasado si hubieran invertido a discipular profundamente y convertir en discípulos incondicionales. Es fácil criticar con lentes de 120 años después, ¿verdad? 125 años después. Pero imagínense el empuje. Recién convertidos, ya están nombrando a 2 hermanos recién convertidos, ustedes van a ser nuestros voceros y van a ir a esparcir estas buenas nuevas a las aldeas que nos rodean. O sea, ese empuje, yo creo que tiene mucho que decirlo. La segunda cosa que yo diría es lo que hablamos ya un poco, la importancia del impacto social y de los valores. Lo que dijiste, yo creo que en muchos de nuestros barrios o colonias, si nos fuéramos, ni cuenta se dan. Qué bueno, ya no hay bulla el domingo en la noche o cuando sea ahí, ¿verdad? O sea, más bien aliviados. Pero sí hay iglesias que sí tienen un impacto, ¿verdad? Ya sea por la educación. Esa es otra cosa, ni entramos en cómo Dios usó al hospital evangélico, cómo Dios usó la medicina, o sea, esos son otros detalles.
pero sí hubo un impacto muy grande. O sea, solo hablemos del hospital que la misión fundó. Cuántas iglesias, especialmente por medio de don Atilio Feléndez, cuántas iglesias no se plantaron todo alrededor bueno, alrededor de Honduras, pero digamos, Sí, saliendo de Cihuatepeque por pacientes que venían, aceptaban al Señor, llevaban el evangelio, invitaban a don Atilio. Cuántas enfermeras sí, se prepararon ahí en la escuela de enfermería y tuvieron impacto en todo el territorio nacional. Yo conocí graduadas en la Mosquitia cuando fui a visitar allá. Bueno, ¿dónde? Yo digo que no hay departamento de Honduras, pienso yo, no he hecho la investigación donde no hay. El punto es que hubo un gran impacto en la sí, medicina en Honduras, pero creo que más es el impacto a nivel local, porque el bien ocurre porque el pueblo de Dios está en ese lugar. Son fuente de así es. bendición, no solo porque andan hablando, sino porque ven una necesidad y responden, ¿verdad? Gracias a Dios hay iglesias entre las nuestras que hacen eso, pero creo que eso de la iniciativa, el empuje, podemos aprender lo del impacto social. ¿Por qué? Porque tenemos valores diferentes, cosas tan sencillas. Yo me acuerdo leer de uno de los primeros creyentes que la maravilla en el pueblo es que él cargó su hijo pequeño, digamos, no sé, 1 o 2 años, para ir a hacer un lado, y los hombres no hacían eso en ese tiempo. Pero él iba aprendiendo de la familia y que tenía que ser un padre diferente porque tenía un padre celestial diferente, y algo Mm, tan sencillo como cargar a su hijo mientras él iba a ser mandado en vez de dejarlo con la esposa, ¿verdad? mm, Pero impactó en la comunidad porque se comentó que era un hombre cambiado. Entonces lo que quiero decir es que puede ver la gente en nosotros ese cambio, ese impacto, no cambio de religión, es que mi vida se sí, transforma, de verdad se ve el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, paz, se ven buenas obras, se ven compasión hacia la gente en necesidad, etcétera, ¿verdad? El último que diría yo es lo que movió tanto a los primeros misioneros como a los primeros creyentes era la gente no alcanzada. mm, Dillon dijo, perdón, Bishop, el primer misionero que vino a quedarse, Dillon solo le venía a acompañar. Él dijo, ¿cómo pueden los creyentes quedarse en Estados Unidos para proclamar a los que han escuchado el evangelio varias veces cuando hay personas que nunca lo han escuchado una sola vez? Y eso sí es sí, cierto hoy. Uno dice, no, no, cuando terminemos en Honduras, hermanos, nunca vamos a terminar, porque así es, y la iglesia nunca va a ser todos, no, no, no se ha dado una historia. Es que gracias a Dios hay iglesia, y gracias a Dios que nuestras iglesias están enviando, por ejemplo, a los misioneros, nuestras iglesias que han cedido a lugares como España, a pueblos donde no hay creyentes, mm, a lugares como Filipinas, donde no hay creyentes en el pueblo donde van a ir. Entonces ahora hay que ir más lejos, pero sería difícil, creo yo, hallar un hondureño que no ha tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Entonces, no estoy diciendo que dejemos de hacerlo. Estoy diciendo que a la vez que la sí, misión, para ser misión integral, no solo es que afecta toda la vida, es que también afecta a todo el mundo. mm, Y tenemos que ver a las naciones necesitadas y que tienen aún más necesidad que nosotros en Honduras de tener el evangelio disponible para ellos. Entonces, bueno, hay más, pero esos son tres se me vienen primero a la mente, Alan. excelente. Y de hecho nos has dejado, creo yo, varios retos. Necesitamos tal vez salir un poco del cascarón y empezar a funcionar, como dice la palabra, como sal y luz en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Estas historias realmente son fascinantes y al mismo tiempo nos presentan retos enormes para la misión de nuestras iglesias. Y en estos 125 años de historia creo que es una buena oportunidad para volvernos a plantear esos desafíos y darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos. Es un tiempo de fiesta, es un tiempo de celebración. Por supuesto, tenemos que hacer una celebración ahora mucho más
mucho más tranquila, sosegada por la situación que Sí. estamos viviendo, pero de todas maneras, en el registro de historia que lleva nuestro Dios, pues estas historias están ahí presentes también. Muchas gracias, Douglas. Que el Señor te bendiga y algún saludo final para los Sí. hermanos que nos están viendo y escuchando. Bueno, en primer lugar, felicidades por este gran aniversario, ¿verdad? 125 años desde que nuestras iglesias empezaron allá en Honduras. En cierto sentido, quizás es bueno que no podemos hacer mucha bulla. ¿En qué sentido? Yo diría que la celebración sin reflexión es pérdida de tiempo. Muy Todas bien. las celebraciones que Dios puso para el pueblo de Israel era para recordar y aprender y decir, ok, tengo que recordar eso. ¿Cómo nos rescató, por ejemplo, de Egipto? Lo tengo que recordar para vivir fielmente acá. Entonces, gracias por esta oportunidad, porque si solo celebramos y no aprendemos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo les quiero animar que rescaten la historia en su pueblo, en su lugar, en su ciudad, eh, porque la historia es una gran maestra. No vamos a vivir en el pasado, pero sí necesitamos recordar el pasado para aprender, pero aprender de lo bueno y aprender de los errores también para no cometer, vamos a cometer suficientes. Entonces, la mejor forma quizás de celebrarlo, ¿qué tal que cada iglesia procurara escribir su propia historia y la historia del evangelio en su lugar? Eso sería mucho más valioso que tener una gran celebración en un lugar, ¿verdad? Aunque es bonito, no estoy en contra de eso, pero ¿qué tal si nos dedicáramos a investigar y escarbar y procurar cada congregación, cada iglesia, escribir una historia? Unos tienen gran tarea porque empezaron hace 125 años. Lugares como Santa Rosa, San Agustín, Dulce Nombre, donde tenemos las primeras iglesias. Pero bueno, me extiendo. En fin, hermanos, que Dios les bendiga y celebremos este glorioso evento que Dios permitió para nuestro pueblo, pero a la vez aprendamos. Que Dios les bendiga y que sea una celebración muy fructífera. Gracias, Douglas, y muchas gracias a ustedes, hermanos. El Seminario Bíblico Centroamericano de Honduras sigue compartiendo con ustedes estas reflexiones y en medio de esta gran celebración que el Señor nos permite tener. Que el Señor les bendiga y sigamos celebrando y reflexionando para honra y gloria del Señor y extensión de su reino. Dios los bendiga.